Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, en beneficio de los ciudadanos, representando a la sociedad y garantizando los derechos de todos los colombianos. Bienvenidos. Diecinueve mujeres víctimas de la violencia se conocieron hace varios años en diferentes fundaciones. Todas ellas arrancaron un proceso de lucha en beneficio de sus derechos. Finalmente, en el año 2015, fueron reconocidas como víctimas de reparación colectiva. La Procuraduría General de la Nación las ha acompañado desde el principio, garantizando sus derechos y el bienestar de todas estas mujeres que pasaron de ser amenazadas a convertirse hoy en unas grandes lideresas. Soy Diana María Cadena Lozano, Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz. Hoy queremos contarle los logros que hemos obtenido en el seguimiento que estamos haciendo al Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia al Auto 092, un sujeto de reparación colectiva que está conformada por 19 mujeres lideresas. La Procuraduría está haciendo acompañamiento a este programa de reparación colectiva desde el año 2016. Debemos manifestar que es de gran interés de la señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, hacer incidencia, hacerle seguimiento a todos los programas que tengan que ver con mujeres. Este es un plan de trabajo que tiene la señora Procuradora y por eso estamos velando principalmente para que se reconstruya la parte psicosocial de las víctimas, para que haya una reconstrucción del tejido social y sobre todo nos interesa de que las mujeres vuelvan a confiar en la institucionalidad. En el año 2008 se constituyó el Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia al Auto 092, Mujer y Desplazamiento, con el fin de pasar de las amenazas a la reparación colectiva. Nosotros tenemos como función misional el de hacer un ejercicio preventivo y así por eso estamos haciéndole seguimiento al Plan Integral de Reparación Colectiva. Está en este momento en implementación y queremos que todas las acciones que se tienen allí previstas se cumplan. Entonces, en este momento nos encontramos en ese acompañamiento para que se cumplan todas las acciones que están previstas en este Plan Integral de Reparación Colectiva. Estas son algunas de las 19 mujeres que pasaron de ser víctimas de amenazas, intentos de secuestro, agresiones físicas, violaciones y diferentes vejámenes para convertirse en mujeres líderes que ahora luchan por el restablecimiento de sus derechos. ¿Cuál es el perfil de estas 19 mujeres lideresas? Bien, ellas son líderes, defensoras de derechos humanos, además están haciendo seguimiento al Auto 092 que fue proferido por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional profirió la sentencia T025 de 2004, donde declaró el estado de cosas inconstitucional en lo relacionado con el delito de desplazamiento forzado y ha empezado a hacer seguimiento en varios puntos. En este tema en especial es en el tema de delitos sexuales. Entonces ha proferido varios autos y entre esos el Auto 092 que refiere a mujeres desplazadas víctimas de violencia sexual. Ellas están haciéndole seguimiento al anexo reservado que hace parte de este auto, que dé respuestas ante la justicia, que es lo que se requiere básicamente, que haya justicia judicial. Una de esas mujeres lideresas es Alba Castro, oriunda del municipio de Albania en el departamento de Caquetá. La región está ubicada aproximadamente a 1 hora de Florencia. De la región donde yo estaba me tocó salir amenazada de allá por el hecho de tener 2 hijas que estaban las tenía como en el plan de llevárselas para el monte y entonces me dijeron una de las 2 se va o nos llevamos sus hijas. Entonces yo dije no, este no es el camino que yo quiero, entonces eso me obligó a emigrar para Bogotá. La triste y penosa historia de Alba comenzó en el año 2003, cuando, según ella, grupos al margen de la ley llegaron hasta su municipio con una lista en mano donde estaban incluidos los nombres de sus 2 hijas.
Estaba el pueblito amenazado de que iban a hacer una recogida de jóvenes para echarlos para el monte. Y pues yo como que no lo creía. Más sin embargo, cuando me llega la notificación de que mis hijas las tenían planilladas para eso, dije no, aquí tocó salir. Para aquella época, las hijas de Alba tenían 15 y 16 años de edad. No, me decía, tenemos conocimiento de que usted tiene 2 hijas, están en una edad que nos conviene tenerlas en nuestras filas y entonces necesitamos que usted decida, ¿se va o nos llevamos sus hijas? Entonces pues eso era como una sentencia. Alba dice que prefirió dejar su humilde casa, las pocas cosas que tenía, sus amigos, sus familiares, y decidió huir con sus 2 hijas. Esa es una situación muy difícil porque pues siente una impotencia de saber que tiene que abandonar su territorio, dejar sus cosas y hacer lo que sea con tal de pensar en la vida y la de su familia. Entonces pues para mí eso fue supremamente duro, tener que salir prácticamente de la noche a la mañana. Alba dice que se llevó tan solo una maleta en donde trató de empacar parte de sus recuerdos. No, pues yo lo único que pude fue empacar la ropita y vender por ahí lo que pude así de rapidez y salir. Pues de allá incluso era un poco difícil salir porque pues en ese tiempo, en el 2003, que fue cuando yo salí, no había ni mucho transporte ni nada de esas cosas, pero pues yo tuve listo todo para salir en un mixto que venía de Curillo y ese mixto pasaba más o menos a las 7 de la mañana por ahí por el municipio y a esa hora ya estábamos listas para salir a Florencia y de Florencia de una vez arrancar para acá. Al llegar a Bogotá, Alba les dijo a sus 2 hijas que jamás volverían ni a su tierra ni a su casa. Pues ellas dijeron, no mami, pero nosotros estábamos sorprendidas con eso de que usted quería que saliéramos rápido. Y yo le dije, pues mira, tocaba que salir rápido porque no había otra opción. Entonces ya dijeron, bueno mami, pues si eso fue así, pues ¿qué más se podía hacer? Alba asegura que no estaba dispuesta a entregarle a sus 2 hijas a un grupo guerrillero. Entregarle las hijas a un grupo de esos, para mí eso no tenía lógica. Alba recuerda con nostalgia cómo era su vida antes de que la amenazaran, a ella y a sus 2 hijas. Pues muy bonito porque como le digo, como es un sitio muy tranquilo, ¿sí? Entonces eso, mis hijas, ellas pues vivían, mejor dicho, como se dice, en todo el ritmo de tener amigos, de andar por un lado, por otro, jugar, porque tenían mucha manera de salir a jugar, que el río, que los compañeros de colegio, y pues el colegio, muy buen colegio y todo eso, pues bueno, vivíamos muy bien. Pues yo trabajaba y ellas estudiaban. Pero pues no teníamos problemas. Cuando Alba llegó a Bogotá junto con sus 2 hijas, no sabía que eso las hacía víctimas de desplazamiento forzado y de la violencia. Yo no tenía ni idea que realmente las víctimas tuvieran una opción de ser escuchadas en algún momento, ¿no? De hecho, yo llegué aquí a Bogotá y hice la declaración y yo hasta se me olvidó que había hecho una declaración. Porque no había una información, no había quien le dijera a uno, mire, haga esto, haga aquello. No, yo vine a saber que eso había donde acudir uno para que lo escucharan, como a los 4 años prácticamente. En el 2010, 7 años después de ser desplazada, Alba dice que llegó a la Fundación Casa de la Mujer, en donde conoció otras personas que habían sufrido lo mismo y hasta peores vejámenes. Allá dice que recibió una de las primeras ayudas. Eso para mí ha sido un aprendizaje muy bueno porque pues primero me he podido relacionar con todo este grupo de mujeres que para mí
siempre digo, Dios me las puso en el camino. Y pues yo me siento bien con lo que hago y con lo que considero que hacemos, ¿no? Todas. El acompañamiento que ha venido realizando la Procuraduría General de la Nación a estas mujeres ha sido pieza fundamental en cada uno de los procesos. Tengo que reconocer y de manera personal, pues que la Procuraduría ha sido muy eficiente en este proceso y pues para mí más que todo, pues que como le digo, no tenía mucho conocimiento, pero sí es muy importante que hayan entidades que tengan realmente voluntad y que tengan ese entusiasmo de estar donde deben de estar. Y hay que agradecerle mucho a la Procuraduría porque ha estado muy pendiente de eso y ha hecho el trabajo que yo considero que debe de hacer. Pero la historia de Alba Castro no es la única. En el próximo segmento también les contaremos las historias de Viviana Mendoza y de Maritza Buitrago, dos mujeres que también fueron desplazadas por la violencia, que hoy hacen parte de un grupo de lideresas que ayuda a otras personas. En el año 2015, 19 mujeres lideresas fueron reconocidas como sujetos de reparación colectiva. La Procuraduría General de la Nación las ayudó a adquirir una casa. Ese inmueble se convertirá en su sede principal y desde allí van a poder ayudar a otras mujeres que también hayan sido víctimas de violencia. Estas son algunas de las 19 mujeres líderes que ayudaron a conformar el Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia al Auto 092 Mujer y Desplazamiento. Silvia Pradilla es la asesora de la Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz. Las 19 mujeres lideresas que acompañamos hacen parte de un sujeto de reparación colectiva que se llama Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia al Auto 092. La Procuraduría tiene la oportunidad de acompañar a este sujeto desde hace más de 5 años y básicamente impulsamos y nos encontramos en la tarea de garantizar y velar porque todas las acciones que están contenidas en su plan de reparación colectiva se puedan cumplir. La Procuraduría General de la Nación siempre atenta, trabajando de la mano de las víctimas para que se respeten los derechos humanos. Así es. Mire, la Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, ha sido muy enfática en las directrices que ha impartido. La Procuraduría es para todos. Recordemos que por la Constitución Política la Procuraduría pasa a ser la representante de la sociedad y eso es lo que la señora Procuradora siempre nos ha insistido, de que debemos de estar activos cumpliendo nuestras funciones en favor de todas las personas que requieran de nuestra presencia, de nuestra asistencia, todas las personas que se encuentren en Colombia. Esto es, no solamente los colombianos, sino también todos los migrantes y demás personas que estemos y que requieran de nosotros. Aquí estamos de puertas abiertas. Otra de esas 19 mujeres lideresas es Maritza Buitrago. Yo soy de Landazuri, Santander. Pues nací en una familia con un hombre que mantenía un liderazgo, mi padre, Ramiro Buitrago. Él fue, bueno, yo inicio como el camino en este mundo cruel de las víctimas por el asesinato de mi padre en el 2001. En el año 2004, cuando Maritza tenía tan solo 19 años de edad, su papá, un hombre de 65 años, líder de esa región, fue asesinado por grupos al margen de la ley. Mi papá venía en un proceso de liderazgo con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. En ese entonces el padre de Ruth era el director del programa. Y mi papá, nosotros pues en Landazuri siempre, ellos hacía mucho tiempo que venían trabajando con el Comité de Derechos Humanos de los Campesinos. Y a partir de todo eso, pues para los 98, 2000 llega todo el auge del paramilitarismo a Landazuri. Mi papá había sido objeto de amenazas por parte de las guerrillas. Pero eso no fue todo. Un año después, en el 2005, Maritza y toda su familia vivieron una tragedia más. Para el 2005 asesinan a mi hermano Javier y a partir de la muerte de Javier es que personalmente recibo amenazas. Maritza y toda su familia fueron víctimas de amenazas. Su papá
y uno de sus hermanos fueron asesinados por grupos al margen de la ley. Y es así como todos debieron coger rumbos diferentes y empezaron a huir para evitar terminar con la mala suerte de sus seres queridos. Yo creo que por el liderazgo de mi papá. O sea, mi papá, él se opuso mucho a la siembra de coca y era un hombre con un reconocimiento muy alto. Y yo, por ejemplo, todavía no logro dimensionar en qué momento mi papá era una amenaza para los actores armados. O sea, yo sé que su conocimiento y su capacidad era mucha, pero mi papá era un hombre de 65 años, lo que le digo, en el campo, discapacitado porque le faltaba una pierna. Mi papá y nosotros, o sea, cuando yo te hablo de veredas es allá, el campo, el lodo, los caminos reales. Y mi papá, para moverse, él tenía que salir sí o sí, era de a caballo. Y pues en mi casa tampoco era que vivieran los mejores animales del mundo, sino que habían 2 yeguitas ahí, más o menos, ¿sí? Entonces, o sea, si fueron los actores armados capaces de ir a asesinar a mi papá, un hombre en esas condiciones, pues para ellos cualquier otra persona puede ser peligrosa, ofensiva. Maritza terminó como desplazada en Bogotá. Yo no sabía, no tenía ni idea que era víctima del conflicto armado. O sea, yo estaba en Bogotá, pero no sabía que era ser víctima. Al igual que ella, hay otra mujer, Viviana Mendoza, que también terminó en Bogotá, desplazada por la violencia. Primero que todo, sí, soy Viviana Mendoza. Lo digo soy porque me gusta nombrarme, porque casi las mujeres nunca nos nombramos. Y me encanta escuchar de mis labios que soy Viviana Mendoza. Mi historia nace en Santa Marta. Yo estuve viviendo aproximadamente 8 años en Santa Marta. En el año 2004, Viviana recuerda que estaba trabajando en una comuna en Santa Marta llamada El Pantano, y fue justo allí en donde empezó a recibir las amenazas. La amenaza era que 24 horas y si no te vas, toda tu familia va a cumplir las consecuencias. Ya sé que tienes una hija, o sea, absolutamente me dieron toda la radiografía de mi familia y eso pues muy preocupante. Muy angustiada, desesperada, muy triste porque realmente uno como ser humano se acostumbra al contexto, a lo que vive Santa Marta. Yo tenía toda mi vida en la universidad de mi hija, mi familia, trabajaba, o sea, todo, y tener uno que correr y sentirme un poco culpable también porque le descuaderné un poco la vida a mi familia. Viviana, al igual que Maritza y de Alba, terminaron en Bogotá como desplazadas por la violencia. Ellas y otras mujeres se fueron conociendo poco a poco hasta que en abril de 2015 se expidió la resolución donde fueron reconocidas como sujetos de reparación de víctimas colectiva. Bueno, nosotras todas nos conocimos en la Casa de la Mujer, un proceso con varias mujeres que pertenecíamos a varias organizaciones, ahí nos conocimos, tuvimos una formación y teníamos una organización que se llamaba Mujeres hacia el Futuro, en condiciones de desplazamiento, y hay un momento en que salimos de ahí, ya éramos unas mujeres que conocíamos nuestros derechos, unas mujeres que en el 2008 sale ya el auto 092 y comenzamos a hacer esa incidencia y nos empoderamos, bueno, empoderar en cuanto al conocimiento y comenzamos a hacer exigibilidad de los derechos. Y con eso doy paso a que llega el 2015 y pudimos lograr, hicimos la declaración como cualquier persona o como cualquier organización ante la unidad. Y finalmente en abril del 2015 sale la resolución, reconocidas como la unidad de víctimas como unas sujetas de reparación colectiva. La Procuraduría General de la Nación siempre estuvo acompañando y vigilando todos estos procesos. El trabajo de la Procuraduría consistió en un acompañamiento permanente en todas las reuniones de consenso que se hicieron entre la Alta Consejería para las Víctimas y las 19 mujeres, en impulsar la materialización de la medida, en hacer convocatorias, en hacer requerimientos, en hacer visitas, en hablar con ellas. Muchas veces estuvimos a punto como de decir no, hay que buscar otra salida, pero hacer como ese llamado no. Hay dificultades, hay cosas que jurídicamente son viables, jurídicamente no, entonces vámonos por lo que podemos hacer, unámonos en lo que se puede, también pues siempre
pendientes de que la institucionalidad pues cumpla con las competencias que le han sido asignadas, y básicamente pues es una labor de impulso. ¿Cómo fue todo este proceso para ganar sobre todo la confiabilidad de estas mujeres hacia las instituciones? Sí, es muy importante, sobre todo porque ahora vemos que las víctimas en general han perdido la confianza en la institucionalidad precisamente por todo lo que ha pasado. Pues precisamente esto es un trabajo serio que se ha venido haciendo desde la delegada, con las asesoras especialmente, que son las que tienen contacto directo con ellas, y hemos comprometido nuestra palabra, hemos hecho un seguimiento concienzudo, serio, cumpliendo las funciones, cumpliendo todos los compromisos que hemos adquirido. Entonces, por eso creo que eso es un fundamento especial para que las lideresas y mujeres en general crean en esta institucionalidad. Hace poco a las 19 lideresas les regalaron esta casa que les servirá como sede para ayudar a otras personas. La Procuraduría General de la Nación fue garante en todo este proceso. ¿Qué fue lo que sucedió en esta casa? ¿Cuál fue la labor que hizo la Procuraduría General de la Nación para que estas mujeres tuvieran finalmente, y después de tanta lucha, un lugar en donde ellas se puedan reunir, puedan hablar, puedan discutir y puedan recibir también ayuda de otras mujeres? En el Plan Integral de Reparación Colectiva quedó entre una de las acciones la adquisición de esta casa. Las lideresas estuvieron haciendo esa solicitud permanentemente ante el distrito, ante la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. La Procuraduría ejercimos nuestro rol preventivo de hacer seguimiento a estas solicitudes que hicieron permanentemente las víctimas, en este caso las mujeres lideresas, y se obtuvo realmente porque la Procuraduría también estuvo ahí presente. Igual debemos reconocer por parte del distrito que también fue de su interés que esta parte del Plan Integral de Reparación Colectiva se cumpliera. Mira, debemos decirle a las mujeres, sabemos que falta todavía muchas acciones de este Plan Integral de Reparación Colectiva, pero para eso está la Procuraduría. Seguiremos al pie, dándoles acompañamiento, el que se requiera, ejerciendo las acciones que se requieran para que finalmente su plan de reparación colectiva se cumpla a cabalidad. El Grupo Auto 092 le damos muchísimas gracias a la Procuraduría por estar muy pendiente, vigilante, estar exigiéndole que se cumpla lo que se tiene, lo que las medidas se deben cumplir con todas las instituciones que hacen parte. Ese acompañamiento ha sido exitoso porque hemos visto realidades como esta casa y otras medidas. Ese acompañamiento ha sido de verdad exitoso. Pues es que yo creo que sí es gracias a que la Procuraduría nos ha acompañado de esa manera. Hoy esta casa es una realidad y nosotros tenemos una gratitud significativa por ese acompañamiento, por ese logro que entre juntas hemos tenido, y pues nosotras esperamos que a partir del acompañamiento de la Procuraduría logremos destrabar otras medidas que tenemos ahí, y que hoy, por ejemplo, el tema de la protección a nuestra sede y a nuestro grupo distrital es una apuesta también de la Procuraduría, cosa por la cual estamos bastante agradecidas y sabemos que con su acompañamiento, con su dedicación, lo vamos a lograr. ¿Cuál es su mensaje para estas 19 lideresas que agradecen la labor de la Procuraduría General de la Nación? Primero, felicitarlas, ejercen un rol maravilloso en la sociedad. No es fácil ser líder, no es fácil ser reconocido ante la comunidad como una persona que está llevando la vocería, la representación. Así que primero quiero felicitarlas y quiero decirles que ánimo, que la Procuraduría sigue de la mano con ustedes hasta que finalmente se cumpla todo su plan de reparación colectiva. Estaremos con ustedes de la mano. Para mayor información se pueden comunicar a la línea 587-8750 en la opción 5. También pueden escribir al correo institucional que aparece en pantalla, apoyovíctimas@procuraduría.gov.co. Pero además pueden ser atendidos en cualquier procuraduría regional y provincial del país. Si usted es víctima de la violencia, recuerde que en la Procuraduría General de la Nación va a encontrar toda la ayuda que usted necesita. Aquí los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. La Procuraduría responde. ¿Qué debe hacer una víctima de la violencia para tener acompañamiento de la Procuraduría?
Cualquier víctima del conflicto armado que necesite acompañamiento por parte de la Procuraduría General de la Nación, tanto en su proceso de reparación individual como en su proceso de reparación colectiva, puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas en todo el territorio nacional o solicitar ese acompañamiento a través de correo electrónico apoyovíctimas@procuraduría.gov.co. Allí todo el equipo de la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz está dispuesto para hacer acompañamiento tanto en los procesos de reparación individual como en los procesos de reparación colectiva e impulsar la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Quisiera saber qué es la reparación colectiva. La reparación colectiva es un derecho que se materializa a través de la implementación del programa de reparación colectiva que fue creado a través de la Ley 1448 de 2011. Este programa busca reparar los daños que el conflicto armado causó en grupos y comunidades. Los principales objetivos de este programa son la reconstrucción del tejido social, la recuperación de la confianza entre las entidades y las comunidades y la rehabilitación psicosocial. ¿Qué debo hacer si me considero víctima del conflicto? Cualquier persona que se considere víctima del conflicto armado, individual o colectivamente, debe acercarse a la oficina más cercana del Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o la Personería Municipal más cercana y hacer su declaración como persona que se considera víctima del conflicto armado. Una vez se rinda esta declaración, la Unidad para las Víctimas valorará la misma y decidirá si la persona es incluida o no en el Registro Único de Víctimas. Una vez se dé la inclusión, se activa toda la ruta de reparación individual y colectiva a la que tienen derecho las víctimas del conflicto armado en Colombia. Hasta aquí este capítulo de Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión.